En el video de hoy te voy a mostrar cómo pasar de una planilla de Excel a una base de datos utilizando un script PHP. Una de las particularidades que tiene este video, en el problema que vamos a tratar hoy, es cómo hacer cuando las columnas no están exactamente en el mismo orden en el que vienen en la base de datos. Es más, ¿qué pasa si desconocemos el orden en que las columnas se mapean a los campos de la tabla? Todo esto lo voy a resolver utilizando PHP en su versión 7.4, la librería PHP Spreadsheet, un poquito de programación funcional, la librería PDO para conectar las bases de datos y Composer, por supuesto, para administrar todo esto. Así que vamos a comenzar por ver exactamente cuál es el inicio y cuál es el resultado que obtendremos. Vamos a partir de esta planilla que estás viendo, que tiene una columna de email, una columna en blanco, una columna de dirección, una columna de teléfono, una columna de nombre. Y lo que podemos ver es, son los registros que queremos importar hacia nuestra base de datos. Aquí tenemos dos direcciones de correo, dos direcciones físicas, números que supuestamente son teléfonos y los nombres de estas personas. Acá vamos a ver, también es interesante notar que, por ejemplo, este no es un correo válido, esto, tampoco es un teléfono y algunas otras cosas como que los nombres están en minúsculas. Todo esto te lo estoy mostrando porque cuando veamos el resultado vas a notar que hay algunas cosas que van a estar un poquito diferentes y te lo quiero ir anticipando. Lo que vamos a esperar que suceda entonces es que simplemente se creen 3 registros nuevos en nuestra base de datos conteniendo los datos de estas personas en el orden en que sea necesario según la definición de la base. Así que vamos a ver la base. En esta oportunidad yo voy a utilizar una base de datos SQLite 3, pero se puede usar realmente cualquier base de datos. Si estás trabajando en PHP, imagino que estarás utilizando MySQL, pero como vas a ver en un momento, puedes usar para este script cualquier base de datos que quieras. Así que lo que te voy a mostrar ahora es cómo la base de datos está vacía, o en todo caso, si no es así, vamos a vaciarla. Así que vamos a iniciar por entrar a la base de datos que se llama mydb.sq3. Este es un archivo local en el directorio donde tengo el script. Vamos a ver las tablas. Ahí está la tabla clients. Vamos a hacer un dump clients. Y acá tenemos entonces cómo es la forma de la tabla. Lo primero que vemos es que la primera columna es name, que es un varchar 255, phone, varchar 255, email también. Y por último tenemos una clave primaria, que es el ID, que es integer. Y aquí están algunos valores. Efectivamente entonces hay registros. Vamos a empezar por eliminarlos. Delete from clients. Y ahora voy a hacer un dump. Y ahora sí, vemos que no hay ningún registro en la base de datos, lo cual es exactamente lo que estaba buscando para poder iniciar. Así que ahora vamos a ver cómo corremos el script y cuál es el resultado que obtenemos. Para correr el script, como puedes ver acá, estoy usando PHP versión 7.4.3. Lo que voy a hacer es correr php import.php y la planilla que te había mostrado antes la tengo en un archivo que se llama input.ods. ODS es el formato de la suite de Office que viene con Linux, la OpenOffice o LibreOffice, pero como te decía es exactamente lo mismo, ya vas a ver por qué, si utilizas Excel o cualquier otra planilla de cálculo. Así que vamos a importar. Y ahí me mostró el SQL que va a usar para realizar las consultas a la base de datos. Eso lo vamos a ver cuando veamos el script. Lo importante es que acá dice que se importó la fila 2, 3 y 4. Esto está muy bien porque la 1 tenía, acordate, los encabezados. Esa no nos interesa. Y ahora entonces vamos a verificar si realmente insertó lo que tenía que insertar. Voy a volver a entrar a la base. Y vamos a ver un dump de la tabla de clientes y ahí vemos que ahora están los valores y notan algunas cosas interesantes, como por ejemplo que los nombres Mauro y Gaby están en mayúsculas. Si recordás cómo era en la planilla, ahí estaban los nombres en minúsculas y en cambio acá han sido transformados a mayúsculas. También vemos que el de María, el mail quedó vacío y los teléfonos, parece que no ha entrado ninguno. Esto tiene que ver con unas funciones de transformación que se producen dentro de la importación. ¿Sí? Así que ahora, si te parece, te invito a dar vuelta a la página y ver qué hay del otro lado, o sea, ver el código. Lo primero que te quiero mostrar es el archivo de configuración.
que, como se puede ver, lo único que hace es generar un arreglo donde tiene, bueno, obviamente toda la configuración de cómo tiene que trabajar este script de importación. La primera entrada que vemos es una que define las columnas, que nos dice, bueno, justamente cuáles son las columnas que tiene que reconocer en la planilla y cómo esas columnas se mapean hacia la base de datos. Tenemos entonces la primera, es una columna que se llama name, que va a ser el nombre, como dice por aquí, el título, nombre, o sea, aquí lo que estoy haciendo es vincular el nombre del campo en la base de datos con el título de la columna en la planilla. Y aquí vemos otra entrada que se llama transformation, que es la función de transformación. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar un poquito de programación funcional. Lo que voy a decir es que esta función que voy a definir aquí se tiene que aplicar a cada uno de los valores que se encuentren en esta columna. Y en este caso la función, bueno, es muy sencilla. Estoy utilizando también pura sintaxis de PHP 7.4 para definir una función inline o una función, lo que se llama arrow function, una función de flecha, donde lo que digo es que tomo un string, que va a ser el nombre, devuelvo un string, y ese string nuevo va a ser simplemente el poner la primera letra en mayúscula, utilizando una función propia de PHP, que es userFirst. El segundo campo que me interesa es el email, entonces voy a decir que tenemos, bueno, el título en este caso coincide, es el email, y aquí lo que voy a utilizar es otra función de transformación que para lo que va a hacer es validar que este email sea efectivamente un email. Y para eso utilizo otra función propia de PHP, que es la función filterVar, con el parámetro de filtro que es validar un email. Esto entonces es bastante sencillo, simplemente de todas las columnas que hay disponibles en la planilla, me quedo solamente con el nombre y el email. Las otras no me interesan. Acá tenemos entonces cuál es la tabla destino, o sea, la tabla sobre la que voy a hacer las inserciones. En este caso se llama clients, como habíamos visto en la base de datos. Este parámetro, el DSN, es el Data Source Name, es un parámetro que se va a utilizar directamente sobre el constructor de la clase PDO. Esa clase es una de las funcionalidades que provee PHP para el acceso a bases de datos relacionales. Y acá estoy diciendo, bueno, simplemente cuál es el motor, que va a ser SQLite, y aquí toda la ruta a dónde está efectivamente mi base de datos. En el caso de SQLite no existe ni usuario ni contraseña, así que los puedo dejar nulos. Si estás utilizando otro tipo de base de datos, bueno, vas a tener que hacer los cambios aquí que sean necesarios para ajustar a tus necesidades. Pasemos entonces ahora sí a ver el código de la importación. Bueno, y este es el script que efectivamente hace toda la magia. Bueno, lo primero que vas a encontrar es el require once vendor autoload. Este es el archivo de autoload que genera el composer, que lo voy a utilizar para incluir la librería principal que voy a utilizar, que es esta que está por aquí, PHP Office, PHP Spreadsheet, que es justamente una librería que me permite trabajar con planillas de cálculo de una manera realmente muy sencilla y cómoda. Aquí entonces tomamos la configuración del archivo que te mostraba recién. Vamos a intentar crear un objeto capaz de leer el archivo que se pase como primer parámetro de la línea de comandos. Si eso sucede, si está todo bien, lo tendremos en Reader. Si no, bueno, voy a mandar un mensaje diciendo que esto no parece ser legible, al menos con esta librería. Si todo salió bien, entonces voy a leer el contenido de esta planilla y bueno, aquí estoy aplicando nuevamente un pequeño truco de programación funcional para obtener de la definición de las columnas todo lo que es los títulos de las columnas para poder establecer básicamente cuál es la posición de cada uno de los campos dentro de la planilla. Entonces, bueno, creo que bastante simple. Tomo la clave de columnas de la definición que está en la configuración y de ahí me voy a quedar con el título para poder hacer justamente esta vinculación. Entonces todo eso me va a decir cuáles son los títulos que tengo que buscar dentro de la primera fila de la planilla. Y bueno, pues aquí entonces me voy a quedar con este row iterator. Es un objeto particular que es obviamente un iterator, un iterador. O sea, es un objeto que va a ir recorriendo iterativamente todas las filas de la planilla. Entonces aquí vamos a hacer una repetitiva tipo for each, donde voy a simplemente quedarme con la primera fila, o sea, la fila actual, y de esa fila voy a tomar cada una de las celdas. Y lo que voy a estar haciendo aquí simplemente es buscar esta correspondencia que decía, para poder decir que
el mapeo de columna a campo, bueno, está así como dice por aquí. Una vez que tenga este mapeo armado, voy a empezar a armar un SQL, que recordemos que el SQL se puede construir a partir de un string, y eso es justamente lo que voy a hacer. Como yo no sé exactamente cuáles son las columnas que voy a tener que leer, ni en qué orden están, ni nada de eso, voy a ir construyendo el string en forma dinámica. Sé que va a empezar por un insert, y aquí voy a tomar el nombre de la tabla de destino. Luego voy a ir recorriendo cada una de las columnas que tengo en la definición de las columnas, y la voy a ir agregando dentro de este paréntesis que abrí aquí. Cuando termine, me va a sobrar una coma y un espacio, entonces los voy a eliminar utilizando esta expresión. Voy a cerrar el paréntesis y voy a empezar a llenar la parte de los values. Y en este caso voy a utilizar esta notación porque lo que voy a hacer a continuación es crear una sentencia preparada. Como voy a ejecutar un insert que va a ser prácticamente igual muchas veces, bueno, voy a ahorrar un poco de tiempo. Aquí entonces voy a crear la conexión a la base de datos. Y bueno, una vez que tengo todo listo, aquí está creándose la sentencia preparada. Y luego voy a volver a recuperar el iterador de las filas, lo voy a recorrer y simplemente, bueno, voy a saltear la primera. Y luego por cada una voy a tomar el valor, cuál es el campo sobre el que voy a querer trabajar. Y aquí voy a buscar si existe una transformación para ese valor, pues en ese caso la voy a aplicar, como dice por aquí. Aquí todo esto, recuerda que estaba en la definición de la configuración, es una función. De modo que al usar los paréntesis, estoy invocando esa función, pasándole el valor de la celda. Y una vez que tenga el valor resultante, voy a conectarlo con el parámetro que estaba definido en la sentencia preparada y la voy a ejecutar. Y si todo salió bien, voy a decir que ha sido importada. Todo esto se ata con el archivo composer.json, que bueno, no es realmente muy complejo, simplemente tiene el requerimiento de la librería PHP Spreadsheet. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo. Todo el código lo puedes encontrar en GitHub. Voy a dejar en un comentario el link para que lo puedas descargar. Y si tienes alguna pregunta, me puedes contactar. Mi nombre es Mauro Chojrin. Este es mi correo electrónico. Me puedes ubicar en Twitter, en LinkedIn. Y también te invito a que te suscribas a este canal y que visites mi sitio para más información útil sobre PHP. Nos vemos.